Bueno, en primera instancia vamos a determinar la distancia de un punto a un plano, explicando de dónde sale esta fórmula y como tal dando la ecuación. Nosotros tenemos un plano que denominamos pi y tenemos un punto P donde sus componentes son x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Asimismo, para nosotros encontrar o formular esta ecuación, vamos a tener que dar unos puntos auxiliares. Digamos que en este caso ponemos a P'. Vamos a decir que nuestra distancia entre P y el plano pi va a ser igual al módulo de nuestro punto P y nuestro punto P', ya que este punto P' se encuentra en nuestro plano pi. De esta forma también vamos a formular otros dos puntos que serían nuestro punto Q y nuestro punto R, que van a tener la misma longitud que nuestro punto P y nuestro punto, bueno, la longitud que existe entre el punto P y nuestro punto P'. Teniendo esto en cuenta, entonces podemos decir que el módulo de nuestro punto P y nuestro punto P' va a ser igual al módulo que existe entre nuestro punto Q y nuestro punto R. Teniendo en cuenta que las componentes de nuestro punto Q van a ser alfa, beta y gamma. Asimismo, ponemos otros elementos que son necesarios, como por ejemplo el vector normal que existe, que denominamos vector normal de pi, y la distancia que hay entre el punto Q y el punto P. Estos dos vectores nos van a formar un ángulo que denominamos alfa. Posterior a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar nuestro producto escalar entre nuestro vector normal sub pi y nuestro vector de la distancia de Q a P. Para esto, entonces tenemos que la fórmula va a ser este elemento que es el vector normal por nuestro vector de Q a P por el coseno de nuestro ángulo alfa, que sería este que se forma aquí. Si nosotros nos vamos como a las reglas trigonométricas, como tal las componentes de un coseno sería el cateto adyacente sobre su hipotenusa. Si nosotros miramos nuestra imagen, nuestro cateto adyacente sería la distancia que existe entre nuestro punto Q y nuestro punto R. Y su hipotenusa vendría siendo este vector que es la distancia de Q a P. Esto va a ser lo que venimos a reemplazar aquí. Es este. Luego de esto podemos ver algo, que podemos cancelar dos elementos que se repiten, que vendría siendo este y este. Por lo cual nos va a quedar que nuestro vector normal sub pi por nuestro vector de Q a P va a ser igual al módulo del vector normal sub pi por el módulo de la distancia de Q a R. Si nosotros despejamos un poquito esta ecuación, nos va a quedar que esa distancia, o bueno, ese módulo de Q a R va a ser igual al módulo que hay entre la multiplicación de nuestro vector normal pi y el de Q a P sobre nuestro vector normal sub pi. De esta forma, entonces simplificamos un poco más la expresión y esto va a quedar igual que pues, la distancia de P a pi va a ser igual al módulo que hay entre Q y R. Y pues lo que acabamos de encontrar. Teniendo en cuenta esto, sabemos que nuestro vector normal pi tiene unas componentes al ser un vector que son a, b, c, se trabó, bueno, c, supongamos que es una c. Entonces, bueno, y las componentes de nuestro vector de Q a P las vamos a hallar mediante la diferencia que hay del punto Q, o sea, de este al punto P, donde se restarán sus componentes. Por lo cual queda
Estas que son las componentes de nuestro vector A, B y C, y esa distancia que existe entre Q y P, que es la diferencia de sus componentes en X. En este caso del punto P pues va a ser nuestra X sub 0 y en el caso de nuestro punto Q va a ser alfa. Y respectivamente se hace lo mismo con todos de una forma en que se sumen. Y abajo sabemos que para hallar el módulo, el módulo de un vector, la fórmula nos dice que va a ser la raíz de sus componentes sumadas al cuadrado, como lo observamos aquí. Si nosotros aplicamos distributiva en este proceso de A por X sub 0, por alfa y así sucesivamente con todos, nos va a quedar esta expresión que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, al nosotros tener esta expresión, al nosotros tener esta expresión, también lo podemos simplificar, digamos que un poco más, acomodando los signos. Entonces vamos a dejar en un costado los que están positivos y al otro costado los que estarían negativos. Más. Bueno, aquí me faltó un más. Sí, acá. Este es un más. Entonces, acomodando todos los términos y aplicando la distributiva y demás, nos va a quedar como tal esta expresión. Esta de acá. Luego de esto, entonces nosotros sabemos que esta componente va a ser igual a lo que nosotros tenemos como fórmula del plano. Es decir, nosotros sabemos que nuestro plano es igual a la siguiente fórmula, que es A X más B Y más CZ más nuestra D, que va a ser como una variable, un número, igual a 0. Entonces, de acuerdo a esto, es que sale esta expresión de aquí. Reemplazando, pues que nuestra X sería alfa, nuestra Y sería beta y nuestra Z sería gamma. Pero entonces acá observamos algo, que esto es igual a 0, ¿sí? Pero nosotros en este pedazo solo tenemos esto. Hasta aquí. Si nosotros despejamos esto, nos va a quedar este mismo término de aquí, igual a menos D. Entonces nosotros podemos poner esta menos D en lugar de todo esto, porque son equivalentes. Al nosotros poner esto podemos hacer una regla de signos en donde menos por menos nos va a dar más y así vamos a obtener nuestra fórmula. Entonces, como tal, la fórmula para nosotros hallar la distancia de un punto a un plano vendría siendo esta. Y pues la demostración sería todo el proceso que acabamos de hacer. Como ejemplo, entonces tenemos un punto A que es 1,0,1 y un plano que denominamos alfa que tiene esta ecuación. Nosotros vamos a determinar sus componentes, que sería el vector, como lo expliqué por acá. Entonces sería A 4, B sería 1, pues la Y está sola, pero asumimos que es un 1. El número que acompaña a la Z es 4 y nuestra D, o sea, como el término independiente, sería menos 36. Todo esto igual a 0. Nosotros vamos a aplicar la fórmula en donde, pues esta que acabamos de hallar, es esta misma, en donde lo único que haríamos sería reemplazar los términos. Entonces, por acá, entonces ya tenemos esto reemplazado.
Entonces la distancia de nuestro punto A a nuestro plano vendría siendo, donde estaba la A, pues reemplazamos que A es 4, donde estaba la B, sabemos que nuestra B es 1, nuestra C es 4 y nuestra D es 36. Eso es lo que venimos a reemplazar aquí. Mientras que lo que es X, Y y Z serían esos puntos de nuestro punto A, valga la redundancia. Operamos, bueno, y abajo es el módulo, pues de esta operación. Entonces sería A, o sea, 4 al cuadrado más B, 1 al cuadrado más C, que es 4 al cuadrado. Si nosotros operamos toda esta ecuación, nos da 28 sobre la raíz de 33, que en números decimales es 4,87. Primero es importante recalcar que la distancia de un punto a una recta es casi igual a la distancia de un punto a un plano, exceptuando por un par de detalles, y es que su diferencia radica en que el producto vectorial se transforma en la magnitud del producto vectorial y por ende el vector normal del plano pasaría a ser un vector dirección en la recta, como observamos en el siguiente dibujo. Sin embargo, observemos aquí más abajo una gráfica donde se observan todos los ejes X, Z y Y. Y queremos hallar la distancia del punto P a la recta L. Pero entonces tenemos que imaginar y observar este triángulo rectángulo que se encuentra aquí. Y es que donde vemos que PQ es perpendicular al vector director U. Pero ¿cómo sabemos esto? Pues sencillamente si observamos que el segmento RP es más largo que RQ y PQ, pues entonces este PQ va a ser perpendicular a la recta L, pues la distancia más corta entre un punto y una recta va a ser siempre el punto perpendicular o el segmento perpendicular. Asimismo, se afirma aquí, pues como vemos, RP es igual a RQ más PQ. Pero hay que tener en cuenta que tenemos un vector director, por lo que hay que multiplicar cada vector U por los segmentos, ¿cierto? Entonces quedaría RP por U es igual a RQ por U más PQ por U. Sin embargo, tenemos también el siguiente dibujo, donde observamos el triángulo rectángulo con un ángulo de 45 grados. Y si recordamos que seno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, pues entonces seno de 45 sería igual a PQ, que es el cateto adyacente, dividido la hipotenusa, que en este caso vendría siendo RP. Por otra parte, continuando con la fórmula que hallamos, tenemos que si los dos vectores fueran paralelos, pues esto significaría que el ángulo sería 0 y seno de 0 pues me va a dar 0. Por eso es que el vector RQ por U va a ser igual a 0, pues ya que ambos son paralelos. Y la fórmula entonces quedaría de otra manera y sería RQ por U va a ser igual a 0, ¿cierto? Como se los mencioné. Por ende, RP por U va a ser igual a PQ por U. Y al despejarla nos daría RP es igual al vector escalar PQ por U sobre el vector escalar U. Teniendo en cuenta que estas dos, digamos las lineecitas serían como la representación de los escalares. Por otra parte, tenemos un ejemplo el cual nos va a explicar de una forma más sencilla o más entendible, por decirlo así, la distancia entre un punto y una recta, ¿cierto? Entonces tenemos que hallar la distancia del punto Q 3, 4, 6 a la recta L dada por las ecuaciones paramétricas x igual a menos 2 más t, y igual a 2 menos t y z igual a 1 más 4.
teniendo en cuenta que el vector director u va a ser igual a 1, menos 1,4. Y estas, digamos así, flechitas de acá significan que es un compuesto. Entonces, primero debemos hallarle como el punto a las ecuaciones paramétricas, ¿cierto? Aunque sin embargo estas ya las tienen aquí representadas. Pero serían entonces menos 2, que es el que está acá, 2, que es el que se encuentra acá, 1, que es el que se encuentra acá. Y ustedes se preguntarán entonces por qué el vector director dio de esta forma. Pues porque las variables que acompañan a t siempre van a ser las que se encuentren dentro del vector director. En este caso más t, que vendría siendo 1, menos t, que sería menos 1, y 4t, que entonces sería 4. Eso por esa parte. Entonces ya tener, digamos, que estos datos, empezamos a realizar la operación. Y es que para hallar el vector PQ hay que restar el punto final menos el punto inicial. Entonces sería x2 menos x1 y y2 menos y1 y así sucesivamente. Por eso es que nos quedó 3 menos 2, 4 menos 2, 6 menos 1. Y que al resolver esto aquí nos daría 5, 2 y 5. Pero como la fórmula de la distancia es PQ por U sobre U, entonces debemos hallar PQ por U. Para ello colocamos los datos de PQ, que fue 5, 2, 5, y los datos de U, los cuales fueron 1, menos 1 y 4. Y empezamos a resolver. Para esto es necesario, digámoslo así, tapar como esta parte de I, digamos que tapamos acá, y empezamos a multiplicar en diagonal, o sea, este con este, y restamos con la multiplicación de este por este. Entonces por eso es que nos da 4 por 2, 8, menos 5 por menos 1, pues menos 5. Lo mismo aquí con J, que es este de acá, entonces tapamos J y multiplicamos en diagonal. Entonces sería 5 por 4, 20, menos 5 por 1, pues 5J. Y hacemos lo mismo con K, entonces tapamos K y multiplicamos 5 por menos 1, menos 5. Y menos 2 por 1, que me da 2. Ya resolvemos esto, entonces nos quedaría 13i menos 15j menos 7k. Y esto dentro de sus componentes quedaría 13, menos 15, menos 7. Después nos piden que hallemos PQ por U, pero dentro de esta magnitud. Y por eso es que tenemos que sacarle raíz cuadrada al resultado que nos dio anteriormente, ¿cierto? Entonces fue 13 menos 15 y menos 7. Entonces a cada uno se le coloca elevado al cuadrado y se hace una suma entre ellos. Por eso es que nos da 443, raíz de 443. Y hacemos lo mismo con la magnitud de U, del vector director U. Entonces colocamos los datos 1, menos 1, 4, los elevamos al cuadrado y hay una suma entre ellos. Y esto nos daría raíz de 16, que también es 4. Ahora sí, reemplazamos los datos en la distancia. Entonces nos queda que PQ por U es igual a la raíz de 443 sobre 4, lo cual aproximadamente da 5,26 y esa sería la distancia. Continuamos con la situación de dos planos paralelos y como tal la distancia que se encuentra o que podemos encontrar entre estos dos planos. Bueno, dos planos son paralelos cuando siempre mantienen una misma distancia entre sí. Por lo tanto, los dos planos paralelos nunca se cortan y no tienen ningún punto en común. Para nosotros calcular la distancia entre estos dos planos paralelos, vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, que pues siempre están a la misma distancia. Por lo tanto, para encontrar la distancia entre los dos planos, podemos coger un punto de cualquiera de los dos planos y calcular la distancia que hay desde ese punto hasta el otro plano. Como estamos hablando de encontrar esta distancia mediante un punto
y un plano, entonces nosotros vamos a recurrir a la primera fórmula, a la primera explicación, que fue esta. ¿Sí? Entonces, de un punto a un plano. Esa va a ser la misma técnica que vamos a emplear aquí. Entonces, este sería mi punto que yo elegí del plano Pi2, Pi1, y este va a ser mi otro plano que sería Pi2. Entonces, sabemos que la distancia de Pi1 a Pi2 va a ser igual a la distancia de mi punto P a mi plano Pi2. Teniendo esto en cuenta, entonces voy a hacer un ejemplo como para que quede mayor claridad. A nosotros nos dan dos planos, que sería el que contiene esta ecuación y el que contiene esta otra ecuación. Estas ecuaciones las podemos simplificar un poco para que quede mejor organizado y lo podamos ejecutar de la mejor forma. Bueno, ahora continuamos con la distancia que existe entre dos planos paralelos. Entonces vamos a explicar cómo se halla la distancia entre estos dos planos paralelos pues en R3. Para empezar, cabe aclarar que dos planos paralelos son paralelos son paralelos cuando siempre mantienen una misma distancia entre sí. Por lo tanto, pues estos dos planos nunca se cortan y no tienen ningún punto en común. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular esa distancia entre los dos planos paralelos? Teniendo en cuenta que pues estos planos están a la misma distancia, vamos a encontrar la distancia que existe entre ellos tomando un punto cualquiera de uno de los planos. Digamos, en este caso tomamos P, que está en el plano Pi1, y calculamos la distancia que hay desde este punto hasta nuestro otro plano, que vendría siendo Pi2. Entonces, como vemos, acá hay algo ya conocido que había comentado anteriormente. Aquí entonces, como tal, lo que hay que hallar es la distancia entre un punto y un plano, que fue lo que expliqué anteriormente demostrando esta fórmula. Entonces, para nosotros resolver, la técnica que vamos a usar para resolver esta distancia entre planos paralelos va a ser usada, vamos a usar, más bien resolver. Vamos a resolver este problema mediante la fórmula que había planteado anteriormente, que sería esta. Como tal, pues ya les expliqué un poco la teoría, pero como tal voy a plantear un ejemplo para que se entienda con mayor claridad. Entonces nosotros tenemos dos planos, que sería este que tenemos aquí. Esto es un 1, solo que no pude borrar lo que había abajo, pero esto es un 1 y este sería nuestro otro plano. Podemos despejar o como acomodar de mejor forma estas ecuaciones para que sea más fácil su solución. Entonces esta es de esta y esta es de esta, solo que se cruzaron. Voy a ponerla por acá para que de pronto no se confunda. Esta es de esta y esta es de esta. Listo. Entonces vamos a organizar un poco mejor los términos. Entonces, aquí con el de 6x lo que podemos hacer es que, acá ya está organizado. Nos la dieron organizada, entonces la ponemos tal cual. Y pues esto es una z, aunque parezca un 7, pero es una z. Bueno, y acá sí hay que organizarlo un poco mejor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar esta z al otro lado del igual. De esta forma quedaría restando y se igualaría a 0. De tal forma que quedaría pues de esta forma. Y pues organizando los términos nos quedaría así. Lo que nosotros vamos a hacer es que al nosotros ver que estos dos números son múltiplos, podemos deducir que los planos efectivamente son paralelos, ya que si estos números coincidieran, significaría que en los planos, durante el trayecto no serían paralelos, sino que se cruzarían en algún momento. Lo primero que nosotros vamos a hacer es que voy a sacar un punto de una de las dos ecuaciones. En este caso quise sacar un punto de esta ecuación.
Entonces yo voy a decir que mi x va a valer 0, mi y va a valer 0 y mi z va a valer el menos 4. Como usé o sustraje un punto de esta ecuación, entonces para hallar la distancia no voy a usar esta ecuación, sino que voy a usar esta. Es decir, acá cuando nosotros hallamos el punto, entonces nosotros vamos a decir que mi A es esta, o sea mi 6, mi B viene siendo 4 y mi C va a ser el 2. Bueno, y mi D va a ser el menos 1. Entonces, esto es lo que reemplazamos. Y recordando que estamos tomando en cuenta esta fórmula. Entonces, como ven, acá está A, B, C y D. Entonces, nuestra X entonces viene siendo esta. Nuestra Y viene siendo esta. Y mi Z va a ser esta. Eso es prácticamente lo que reemplacé aquí. Donde es A puse 6, donde es B puse 4, donde es C puse 2 y donde es D es menos 1. Bueno, claro, hay que tener muy en cuenta también los signos que acompañan el número. Esto pues va a 0 porque 6 por 0 da 0, cualquier número multiplicado por 0 da 0, al igual que aquí. Entonces al ejecutar yo esta operación que me quedó aquí, me va a dar 8 menos 1 y abajo lo que nosotros ponemos es A, B y C, como lo vemos aquí en nuestra fórmula. A, B y C, o sea, estos numeritos que nosotros teníamos aquí. Entonces esto elevado al cuadrado y todo entre una raíz, como vemos acá. También ejecutamos esta operación y nos da raíz de 56. Aquí recordemos que también ponemos nuestro valor absoluto, ya que debe ser un número positivo. Entonces 8 menos 1 va a ser 7. Resolvemos como tal quitamos el como este módulo, ¿sí? Y nos queda así ya el valor. Y en decimales esto nos va a dar 0,93. Y como podemos observar, el factor común de cada componente, en específico el del vector 2, va a ser 5, pues los números son múltiplos de este, ya que 5 por menos 1 pues me va a dar menos 5, y 5 por menos 3 pues me va a dar menos 15, lo mismo que 5 por 2, el cual me va a dar 10. Y hacemos lo mismo con el vector 1. Al observar los números vemos que son múltiplos de 2, entonces por eso 2 va a ser su factor común. Lo sacamos y empezamos a multiplicar. 2 por 1 me va a dar 2, 2 por 3 me va a dar 6 y 2 por menos 2 pues me va a dar menos 4. Observamos aquí que estos números de acá son iguales a los que encontramos acá, sin embargo, lo que cambia son los signos. Entonces por eso es que realizamos algo que se llama factor común negativo para que quede exactamente igual. Entonces les intercambiamos los signos, por así decirlo. Entonces quedaría menos 5 multiplicando a 1 positivo, menos 5 por 3 que me va a dar menos 15 y menos 5 por menos 2, el cual me va a dar 10, ¿cierto? Y ahora sí los números van a quedar exactamente iguales a los que vemos en el vector 1. Entonces por eso decimos que este va a ser el vector director U, el cual se encuentra aquí. Y ahora sí podemos aplicar la fórmula en la que nos dice que el vector director U va a ser igual a C por el vector V, teniendo en cuenta que C es el número escalar de los que sobraron aquí, menos 5 y menos 2, o más bien pues el factor común que sacamos. Y empezamos a multiplicar, entonces menos 5 por el vector U, que sería 1, 3, menos 2, y esto nos va a dar menos 5 por 1, menos 5, menos 5 por 3, menos 15, menos 5 por menos 2, pues me va a dar 10. Lo mismo con el otro, entonces 2 por 1 me va a dar 2, 2 por 3 me va a dar 6, y 2 por menos 2 me va a dar 4. Como estos vectores nos dieron lo mismo que estaba acá, pues entonces claramente observamos que ellos son rectas paralelas, como observamos en la siguiente gráfica de acá.
Digamos que dos rectas son paralelas cuando no se interceptan entre sí y mantienen la misma distancia una de la otra, además de que sus vectores directores también van a ser paralelos, como se observa acá. El vector director U va a ser paralelo al vector director V. Y por ende van a ser múltiplos de un escalar entre sí, teniendo en cuenta que un escalar es un número real que se multiplica por el vector y que dependiendo si es positivo o negativo va a variar su dirección. Por eso se dice que hay dos vectores U y V, los cuales son paralelos si hay un escalar C. Por eso es que en la fórmula queda que el vector director U va a ser igual a un escalar multiplicado por el vector director V. Pero digámoslo que para que entiendan de una forma más simple, vamos a explicarlo a través del siguiente ejemplo, donde dice que la recta L que pasa por los puntos P menos 4, menos 6,1 y Q menos 2, 0, menos 3 es paralela a la recta R que pasa por los puntos T, entre paréntesis 10, 18,4 y S 5, 3, 14. Entonces para esto primero es necesario hallar los vectores de la recta L y los vectores de la recta R. Para esto tenemos que restar el punto final menos el punto final. En este caso el punto final es Q y el inicial es P para L. Entonces sería menos 2 menos 4, 0, que es esta acá, menos 6, 3 menos 1. Y esto nos daría, pues al resolver todo, nos daría 2,6, menos 4 para la recta L. R, por otra parte, decimos que el punto final es S y el punto inicial es T. Por ende, sería 5 menos 10, 3 menos 18 en el caso de Y, 14 menos 4 en el caso de Z. Y al resolverlo nos daría menos 5, menos 15, 10 para la recta R. Lo siguiente que debemos hacer es tener en cuenta la siguiente fórmula, la del vector director, el cual es igual al escalar por el vector director V. Pues primero cogemos los vectores que hallamos, ¿cierto? Entonces el vector 2, el cual fue del plano R, era menos 5, menos 15, 10. Y el vector 1 de la recta L era 2,6, menos 4. Pues lo que teníamos que hacer era hallar el factor común de cada uno de estos vectores. Ahora voy a proceder a explicarles acerca de la fórmula y cómo se halla la distancia entre dos rectas en el espacio cuando pues estas son paralelas. Para empezar, es necesario decir que las líneas paralelas son líneas que tienen la misma pendiente. Las líneas paralelas nunca se intersectan, sí. Y para hallar esta distancia lo que hacemos es coger un punto de cualquiera de las dos de las rectas y pues hallar la distancia que hay desde el punto hasta la otra recta. Entonces acá pues tenemos un ejemplo como para hacerlo más claro. A nosotros nos dan estas rectas, ¿sí? Nuestra recta R y nuestra recta S, pero nos dan sus componentes de una forma paramétrica. Entonces, X, Y, Z, X, Y, Z. Una de nuestras rectas se llama R y la otra se llama S. A partir de esto, teniendo en cuenta pues las componentes que tiene cada elemento, entonces nosotros vamos a determinar el producto, el vector R y un punto Q. Entonces, ¿cómo obtuvo este vector R? Nuestro vector R está determinado por estos números que observamos aquí, ya que estos números hacen referencia pues sí a las componentes del vector. Entonces nuestra A, esta de aquí, sería menos 1. Esta vendría siendo nuestra B y esta sería nuestra C, que es lo que puse aquí. Y nuestra coordenada, nuestro punto en esa recta, va a estar determinada por estos numeritos que tenemos aquí.
Entonces X, Y y Z, como lo observamos acá. De igual forma, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con nuestra otra recta. Entonces esta sería A, esta sería B y esta sería C. Y pues estas serían nuestros componentes de la coordenada, menos 2, 4 y 1. Entonces, como tal, la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar esta distancia es la siguiente. Teniendo que la distancia de S a R va a ser igual a la distancia de mi coordenada P a mi recta R. ¿Por qué? Porque mi coordenada P está ubicada en mi recta S. Entonces yo puedo calcular este punto que está en mi recta, digamos que esta es mi recta S, y pues yo quiero calcular la distancia hasta mi punto, a mi recta R. Entonces este punto P yo lo puedo tomar para calcular la distancia que hay a mi R, ¿sí? Entonces, ya como tal, entonces lo que se hace es que se toma el módulo vectorial de mi distancia de Q a P, o sea, de esta coordenada de este punto a mi otro punto P. Entonces, de esta forma sabemos que acá va a estar mi punto Q. Por el vector de mi recta R, que vendría siendo este de aquí, dividido el módulo de mi vector R, que es este mismo que subrayé. Entonces lo primero que tenemos que encontrar pues es la distancia que hay de Q a P, ya que como tal no la tenemos, pero la podemos hallar ya que tenemos sus coordenadas. Entonces lo único que hay que hacer es restar las coordenadas o las componentes de mi Q menos las P. Entonces sería 2, menos 2, que es mi Q, menos 2, Ay. Bueno, aquí no era de Q a P, sino de P a Q. Me equivoqué, perdónenme. Sería así, ¿sí? O sea, de Q a P no, sino de P a Q. Listo. Entonces ahora sí, mi P, entonces sería 2, menos 2, menos 2, que sería el de la X de Q, coma, Y de mi Y sub P puede ser menos Q sub Y sub Q. Y sería luego 1 menos 1. O sea, lo que estoy haciendo es restar las componentes entre ellas. Al hacer esta operación nos quedaría 4, menos 3, 0. ¿Sí? Entonces esa viene siendo la distancia. ¿Sí? Luego de esto entonces vamos a hallar el producto punto que hay de QP, el producto punto entre el vector de QP y el vector de la recta R. Si nosotros hacemos este producto punto, entonces vamos a tener lo siguiente, mis componentes en I, J y K, en donde nosotros podemos decir que mi I pues viene siendo como la X que nosotros tenemos en nuestras coordenadas, la J que viene siendo la Y y mi K que es Z. Entonces ubico exactamente eso. Ya nosotros hallamos la distancia de P a Q. Aquí vuelvo y repito que acá es de P a Q, no de Q a P. De P a Q. Listo. Entonces pongo esta coordenada. Entonces recuerden X, Y, Z. Entonces aquí X, Y, Z. Y mi vector R, que lo tenemos por acá arriba, que es este menos 1, 3,2. Este es el que ponemos aquí. Al nosotros hacer, resolver esta matriz, entonces nos da el siguiente resultado. Recordemos que la matriz se resuelve. Primero tapamos esta J como si no existiera y multiplicamos
4 por 2. Ay. Digo, perdón, primero la I. Entonces primero tapamos la I, como si esta no existiera. Entonces, menos 3 por 2, menos 6, que es el que tenemos aquí. Menos, este menos es de fórmula. 3 por 0, 0. Esta va a ser mi componente de I, porque ese fue el que yo tapé. Sí, con mi dedo, pues ese fue el que yo tapé. Menos, que es el menos también de fórmula. Y decimos, tapamos ahora sí la J. Entonces, 4 por 2 me da 8. Menos 1 por 0 me da 0. ¿Ve? Okay. Entonces aquí lo que hacemos es el producto punto entre QP y el vector de la recta R. Recordemos que acá es de PQ y no de QAP. Luego de esto, entonces vamos a ubicar nuestras coordenadas mediante esta matriz. Recordemos que I es como si dijéramos que es X, J es Y y K es Z. Entonces, lo primero que vamos a ubicar es nuestro resultado, que fue la distancia de Q a P, de P a Q, perdón, que sería esta. Estos datos son los que ubicamos acá. Y luego nuestro vector de la recta R, que lo tenemos más arriba, que es este. Estas son las coordenadas que ubicamos en la matriz. Lo primero que hacemos es tapar nuestra columna I. Entonces, de esta forma multiplicamos menos 3 por 2, menos 6, 3 por 0, 0. Esto en componentes de I porque fue el que tapamos. Menos, que es la fórmula, sería, ahora tapamos J, entonces sería 4 por 2, 8, menos, porque pues es de fórmula, 1 por 0, 0. Esto en componentes de J porque fue el que tapamos. Más, ahora tapamos la componente de K, entonces 4 por 3, 12. Y menos 1 por menos 3 nos va a quedar menos 3 porque esta quedaría positiva, pero la fórmula nos dice que es menos, entonces más por menos nos va a quedar menos. Esto en componentes de K. Luego resolvemos lo que tenemos entre paréntesis y nos quedaría menos 6 y coma menos 8J, coma 9K, que sería como un nuevo vector. Luego de esto, entonces ya estas coordenadas, podría decirse que nos dieron acá estas componentes, las ponemos en la raíz, que es de fórmula, o sea, esta es la fórmula para hallar el producto punto. Entonces reemplazamos, acá sería nuestra I, nuestra J y nuestra K, resolvemos y nos da raíz de 181. Luego hallamos nuestro módulo de el vector R. ¿Por qué? Recuerden que estamos siguiendo esta fórmula. Entonces, ya hallamos el producto punto de estos dos, ¿cierto? Que sería este 181. Nos hace falta el vector R. Entonces hacemos lo mismo. El vector R, las coordenadas, que son estas, las vamos a reemplazar en la fórmula. Y como resultado nos da raíz de 14. Entonces retomemos otra vez la fórmula que teníamos inicialmente, que es esta. Entonces ya tenemos que es raíz de 181 y abajo que sería raíz de 14, que es esto mismo que tenemos aquí. Entonces la distancia que hay del punto P a nuestra recta R va a ser igual a la raíz, a la fracción, pues sí, a la raíz de 181 dividido la raíz de 14, lo cual en decimales es 3,60. La distancia entre dos rectas que se cruzan se calcula a través de una perpendicular común en las rectas, como observamos acá, ya que A y B son puntos que son perpendiculares entre estas rectas, ¿cierto? Digamos que esta forma que se muestra acá es el paralelepípedo, en donde la altura que hay de una recta a otra es la que nos va a mostrar la distancia. Pero para encontrar esta fórmula es necesario saber cuál es el volumen de un paralelepípedo, que en este caso vendría siendo este. El volumen es igual a la área de la base por la altura.
Sin embargo, decimos que el volumen es el producto mixto entre estos tres vectores de acá y que el área de la base es el producto vectorial de los vectores directores U y V. Y la altura, pues como les dije anteriormente, pues es la distancia entre las rectas. Y al despejar la fórmula nos daría de la siguiente manera. El área de la base pasa a dividir. Por ende quedaría que la altura es igual al volumen sobre el área de la base. Y como lo dijimos, pues entonces el volumen sería los tres vectores de acá y el área de la base, pues el vector U y el vector V. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, donde nos va a mostrar con más énfasis lo que les mencioné en la teoría. Y nos dice, halle la distancia entre las rectas que se cruzan de R igual a x menos 13 sobre 4 igual a y sobre 5 igual a z menos 5 sobre menos 3, S igual a x igual a 3 más 5t, y igual a 2 más t y z igual a 4t. Teniendo en cuenta que cuando vemos que hay iguales entre estas operaciones significa que es una ecuación simétrica, y cuando las vemos dentro de o como esta forma, que están acompañadas de una t o una s, significa que es una ecuación paramétrica. Entonces lo que tenemos que hallar es sacarle los puntos a esta recta R y a esta recta C. Tenemos que los que aparecen aquí arriba van a ser los puntos, ¿cierto? Van a ser los puntos, estos de acá. Entonces, en X sería 13, ¿cierto? 13 solo porque el menos es de la fórmula. Igual, como acá no hay ningún número que lo acompañe, significa que es 0. Y aquí que es 5, porque el menos es de la fórmula. Ahora continuamos con los vectores. Estos vendrían siendo los que se encuentran abajo en el denominador. Entonces, es 4, 5 y menos 3. Por otra parte tenemos la recta S, donde los puntos se van a sacar de los que no acompañan la T. Entonces sería 3, 2, y como acá no hay ninguno, pues entonces es 0. Y los vectores son los que sí que acompañan la T, 5, 1 y 4. Ahora sí podemos empezar a calcular. Entonces decimos que A por B, el vector A por B va a ser igual al punto final menos el inicial. Entonces sería 13 menos 3, 0 menos 2, 5 menos 0. Lo cual nos daría 10, menos 2, 5. Y ahora hallamos el vector U por V. Y este nos daría de la siguiente manera. Entonces, colocamos los resultados que nos dieron, que fueron en U 5, 1, 4 y en V 4, 5, menos 3. Y como se los expliqué, pues tapamos y empezamos a multiplicar en diagonal. Entonces sería 1 por menos 3, pues menos 3 menos 5 por 4, 20 y menos de la fórmula. Tapamos J, 5 por menos 3, pues me va a dar menos 15, menos de la fórmula 4 por 4, 16. J, más, tapamos K, 5 por 5, 25, menos 4 por 1, 4. Y al resolver esto nos quedaría menos 23 y más 31J más 21K. Que como componente quedaría menos 23, 31, 21. Ahora hallamos el volumen, que si recuerdan era el vector AB, U, V. Ponemos los mismos valores que nos dieron, que en U ya lo recordarán es 5, 1, 4, en V es 4, 5, menos 3 y en AB es 10, menos 2, 5. Pues hacemos lo mismo, tapamos y multiplicamos, solo que como tenemos este acá, entonces vamos a tapar los que pertenecen aquí, ¿cierto? Que serían estos. Y multiplicamos 1 por menos 3, pues menos 3, menos 5 por 4, 20 y menos 3, menos 20, pues va a dar menos 23. Y hacemos lo mismo con este acá, entonces tapamos menos 2 acá, entonces quedaría 5 por menos 3, pues menos 15, menos 4 por 4, 16, y esto me daría menos 32.
Y hacemos lo mismo con el 5, entonces tapamos este aquí y quedaría 5 por 5, 25, menos 4 por 1, 4, 25 menos 4, menos, 21. Y nos quedaría menos 230 más 62 más 105 y esto me daría menos 63. Ahora tenemos que hallar el área de la base donde digamos que sacamos la raíz de la magnitud de U por V, ¿cierto? Y como el del producto cruz. Y lo que hacemos es coger los valores y elevarlos al cuadrado y sumarlos, ¿cierto? Entonces menos 23 al cuadrado más 31 al cuadrado más 21 al cuadrado y esto me da raíz de 1931. Y ya simplemente reemplazamos los datos dentro de la fórmula de la distancia y nos quedaría menos 63 sobre la raíz de 1931 y esto me da menos 1.44 aproximadamente. Por menos 5 tercios. Por eso es que esto va a quedar de la siguiente forma: 0 acá, 1 acá y 2 acá. Y ahora digamos que el último paso vendría siendo multiplicar esta segunda fila de acá por 4 tercios y se lo sumamos a la primera, ¿cierto? Para que nos quede de la siguiente forma. Entonces, 0 por 4 tercios sumado a 1, pues me va a dar 1, como se muestra aquí. Digamos que, esperen, acá, Y hacemos lo mismo con la otra, entonces 1 multiplicado 4 tercios sumado a menos 4 tercios, pues me va a dar 0. Y 2 multiplicado por 4 tercios y sumado a menos 17 tercios, pues me va a dar menos 3. Ya con estos valores lo que podemos hacer es obtener el valor de t y el valor de s. Y de esta manera podemos elegir cualquiera de las siguientes variables, si L o R, para reemplazar. En este caso, como yo elegí t igual a menos 3, pues voy a utilizar la recta L. Y hacemos lo mismo, entonces, donde está t ponemos menos 3. 7 más 3, acá hay una t, entonces ponemos por menos 3, 7 más menos 3, 14 más 4 multiplicado a menos 3. Y después de resolver esta operación nos daría que el punto de intersección entre las rectas es menos 2,4,2.